Paxito arrancando, ya son las 7:05. Para los que no me conocen, mi nombre es Matías Climen, ¿sí? Yo soy pediatra, neonatólogo, soy miembro del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Municipal de Mar de Ajó. No hace mucho que formo parte del equipo, pero la verdad que es un gran servicio. Y vamos a seguir con el ciclo de charlas que estamos presentando para la comunidad. En este caso, en el día de hoy, lo que vamos a presentar es sueño seguro del lactante y RCP para padres. Es una charla, vamos a tratar de hacerla bastante dinámica, ¿sí? Que no se haga demasiado tediosa. Sobre todo, bueno, es una charla muy importante para todos los padres en general, sobre todo para los papás por ahí primerizos, ¿sí? Si tienen gente conocida y demás, está bueno que en algún momento nos consulten, nos pregunten, porque son cosas del día a día, ¿sí? Las dudas del día a día que van surgiendo y que con los años ha ido cambiando las indicaciones por parte de los médicos. Entonces muchas veces una abuela, una tía, a veces se han quedado con indicaciones que se han desactualizado y está bueno entonces empezar a ver qué es lo que se hace hoy en día, ¿sí? Primero y principal, lo que tendríamos que hacer es explicar un poquito qué es el sueño seguro, ¿sí? Porque obviamente la mayoría por ahí de ustedes no saben o no conocen el término de sueño seguro. Básicamente, cuando hablamos de sueño seguro, nos estamos refiriendo a todas aquellas medidas que se toman destinadas a la prevención de la muerte súbita del lactante. Esto, gracias a Dios, no es algo muy frecuente, pero quizás es algo que lo que han escuchado hablar, muchas veces se conocía como la muerte blanca o muerte en la cuna. Es una situación horrible, obviamente, porque no tiene una causa específica, pero por suerte es muy poco frecuente. La Sociedad Argentina de Pediatría desarrolló una serie de indicaciones, de medidas basadas en un montón de estudios que se han hecho a nivel internacional, para demostrar cuáles son aquellas posiciones al dormir, ¿sí? O métodos para dormir que se han visto que han disminuido este fenómeno que es multifactorial, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es la muerte súbita del lactante? Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación lo describe como la muerte repentina de un niño menor de 1 año, sin una causa evidente y antes de una investigación médica ilegal. En general, son causas que no tienen una connotación, un origen establecido, ¿sí? O una causa explicada. Muchas veces son de causas inexplicadas, mal definidas, y por lo cual quedan, digamos, en el desconocimiento, ¿sí? Y esos son los cuadros que se conocen como síndrome de muerte súbita del lactante. El ministerio es realmente una preocupación para los médicos, para nosotros, para los padres, para los abuelos y demás, pero como les decía, es muy poco frecuente, ¿sí? Se ve más que nada en bebés entre los 2 y los 4 meses de edad, por eso que es importante ya ver cuáles son los elementos que uno puede hacer en casa, cotidianos, el día a día, para disminuir el riesgo, ¿no? Que de por sí ya es bajo, ¿sí? Cualquier consulta, pregunta que sea, por favor, interrúmpanme, ¿sí? Si no es un monólogo. Bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones que nos aportó la Sociedad Argentina de Pediatría? Las van a ver muchas veces cuando los bebés se van del hospital de alta, se llevan una libreta, y en esa libreta sanitaria de la página 28 ustedes tienen estas mismas indicaciones como para poder chequearlas, ¿sí? Si quedan algunas dudas. Estas fotos me gustaría que se las lleven grabada porque es básicamente el resumen de todo lo más importante que hay que tener en cuenta dentro de las pautas de sueño seguro. Primero y principal, acostar siempre al bebé boca arriba, ¿sí? Y esto no tiene punto de discusión. Esto es una de las cosas que han cambiado con los años y lo que muchas veces nos genera ciertas confusiones, ¿sí? Sobre todo porque algunas abuelas, tías y demás se quedaron con conceptos viejos cuando los médicos, los pediatras indicaban dormir boca abajo, ¿sí? Entonces, eso es algo con lo que tenemos que educar muchas veces, que ha cambiado, ¿sí? Esa posición boca arriba favorece no solamente el desarrollo del bebé, disminuyendo el riesgo de muerte súbita, y mejora, digamos, el desarrollo neuropulmonar.
Después, otra cosa muy importante es que si bien al principio es mejor que el bebé duerma junto a la cama de los padres, es importante tratar de que lo haga siempre en su propia cuna, obviamente siempre que uno pueda y disponga de los elementos, es importante que lo haga en su propia cuna, en el mismo ambiente, ¿no es cierto? Tratar de que el ambiente sea un ambiente sereno, no demasiado caluroso, esto también es importante, uno a veces lo sobreabriga al bebé y eso se ha visto que tampoco es favorable. Es importante, bueno, el amamantamiento, la lactancia materna, vestirlo con ropa cómoda, no abrigarlo demasiado. Si es un enterito, digamos, de esas ropas que vienen de una sola pieza, mejor, ¿bien? Otra cosa que es muy importante es mantener la casa libre de humo, ¿sí? Tratar de no fumar en lo posible, ni en la habitación, y si es una casa, un ambiente o de dos ambientes, tratar de fumar fuera de la casa directamente, ¿bien? Porque el humo del bebé, la verdad que hace mucho daño, los bebés son fumadores pasivos y el cigarrillo aumenta muchísimo el riesgo de estos cuadros. Entonces, tratar de mantener siempre el ambiente libre de humo. Hay que acostar al bebé con los pies apoyados contra la parte inferior, como ven en la foto de la cuna, con los brazos por arriba de la sábana. De esa manera se evita que el bebé se deslice por debajo de las sábanas y se evita la posibilidad de que se tape la nariz y la boca, provocando una asfixia, ¿sí? Es muy, muy importante que no duerma en asientos duros, tipo huevitos, niditos, porque ahí el bebé no puede moverse, y tratar de que no lo haga tampoco ni en cochecitos ni en sillones, ¿sí? Ni en la cama en lo posible con hermanos o con los padres, ¿sí? Porque se han visto casos que los padres se quedan dormidos y muchas veces pueden digamos, asfixiar al bebé, ¿sí? El colchón también es importante que no hace falta que sea un colchón muy mullido, ¿sí? Muy gordo. En lo posible, lo ideal es un colchón más bien finito, firme, y en la cuna no debería haber almohadas, ni chichoneras, no celulares, no juguetes, no peluches. Como en la foto, nada, ¿sí? Ven en la foto, no hay absolutamente nada de eso en la cuna. Después, con respecto ya puntualmente a las barandas, lo que se aconseja es de aproximadamente unos 60 centímetros como mínimo de alto y que no sean parcialmente rebatibles. Y entre los barrotes una separación de 4,5 centímetros, por lo menos para que el bebé no pueda meter su mano y sus brazos. Bien. Es importante que estas pautas de sueño seguro uno las replique en toda la gente, ¿sí? Para tratar de ir desterrando esas indicaciones que se daban antiguamente que hoy ya no son válidas. Bien, por eso que es importante que tanto la madre como el padre, los cuidadores, toda la familia, los pediatras incluso, participen, digamos, de estas pautas, conozcan estas pautas y las reproduzcan, ¿no es cierto? Cuanto más gente sepa, mejor, ¿sí? El sueño es una responsabilidad de todos. Bien. Vamos a dar algunos disparadores, ¿sí? Como para ver qué es lo más importante. Bien. Las tres cosas más importantes que se ha visto que han disminuido los riesgos de muerte súbita son el dormir boca arriba, ¿sí? El ambiente libre de humo y algo que es fundamental, la lactancia materna, ¿sí? Para reforzar la primera charla que estuvimos dando en este ciclo de lactancia materna. Es muy importante. Con respecto a las posiciones para dormir, bueno, como les estuve explicando, hay muchísimas evidencias a nivel mundial que llevaron a la conclusión que la posición boca abajo es un riesgo para los cuadros de muerte súbita, con lo cual se recomienda la posición boca arriba, siempre. Bien. Esto es una pregunta muy frecuente en los papás. Si la aspiración del contenido gástrico constituye un problema en los bebés que duermen boca arriba o si tiene más riesgos de aspirarse. Bueno, es por una cuestión de razonamiento, porque se ve el bebé, digamos, durmiendo boca arriba y no siempre tiene miedo de que el bebé se pueda aspirar. Bueno, para que ustedes sepan, cuando el bebé duerme boca arriba, la vía aérea, ¿sí? Queda por encima de la vía digestiva. Bien, la vía aérea, que a nivel de la garganta, faringe y tráquea, queda por encima de la vía digestiva, que es el esófago, con lo cual, cuando un bebé puede llegar a regurgitar,
siempre es contenido gástrico, saliva y demás, lo más probable es que vuelva a la vía digestiva, ¿sí? Por una cuestión de gravedad, ¿sí? Con lo cual la aspiración es una causa por demás rara de aspiración y no es un problema descripto en pacientes que duerman boca arriba, ¿sí? Para que sepan, desde que esta práctica fue implementada en la mayoría de los países ya a principios de la década del 90 y hasta ahora en la actualidad, el dormir boca arriba disminuyó la incidencia de muerte súbita y no se registraron casos de aspiración de contenido gástrico, con lo cual básicamente el riesgo de aspiración es hipotético, digamos, no es real, ¿sí? No habría ningún motivo para preocuparse en ese sentido. Esto también es importante que lo sepa, que lo tengan en cuenta, porque es una de las mayores consultas que siempre recibimos cuando recomendamos que el bebé duerma boca arriba. Bien. Después, otra pregunta es si se pueden usar almohadas. Bueno, en lo posible no se sugieren almohadas para mantener al bebé ni de costado ni en una posición de semiflexión de la cabeza, ¿sí? Por lo que dijimos, esa posición es considerada un riesgo más que un beneficio, ¿sí? Y desde diciembre de 1996, ya la Academia Americana de Pediatría, junto con la Sociedad Argentina de Pediatría, no recomiendan la utilización ni de almohadas, ni de soportes inflables, ni de goma, ni chichoneras, ni niditos, ni huevitos, ¿sí? Es totalmente distinto cuando el bebé está despierto y eso a veces genera confusión, porque muchos papás nos dan la justificación de que lo utilizan para una estimulación. Bueno, eso es válido siempre y cuando el bebé está despierto. Cuando el bebé está despierto es otro tipo de indicaciones. Bien, no los quiero confundir. Cuando el bebé está dormido tiene que dormir boca arriba sin nada. Cuando está despierto se pueden utilizar estos elementos para que el bebé esté boca abajo jugando, pero siempre que esté despierto. Bien. Bueno, después algunas preguntas dicen, bueno, pero ¿todos los bebés pueden dormir boca arriba? Bueno, hay algunas excepciones que son muy, muy puntuales, ¿sí? Y generalmente son pacientes que han estado por ahí internados con algunos cuadros respiratorios que se llaman como micrognatia, digamos, son cuadros muy específicos, muy poco frecuentes, muy puntuales. Bien, pero bueno, tampoco vamos a decir que el 100% puede dormir. Algunos casos puntuales no, pero no es el común denominador. ¿Cómo evitar riesgos si no puede dormir boca arriba? Bueno, en lo posible, ¿sí? Los riesgos se pueden minimizar si se asegura que la superficie en donde duerme el bebé es dura, sin almohadas, ni chichoneras, ni niditos, ni huevitos. Bien, eso es muy importante. Y otra cosa que disminuye los riesgos es que el bebé duerma en el cuarto con los padres. Bien, cuando el bebé está despierto, como dijimos, tiene que estar vigilado por los padres y en ese momento es el único en que puede estar boca abajo. ¿Puedo fumar lejos de la cuna? Como dijimos, en lo posible es muy importante tratar de fumar fuera de la casa directamente. Bien, si la mamá es la que fuma, bueno, en lo posible, obvio, como consejo uno siempre tiene que tratar de aconsejar dejar de fumar incluso durante el embarazo ya, ¿sí? Eso es lo más importante. Y si el que fuma es el padre o un familiar, vecino, un conviviente, bueno, como siempre decimos, en lo posible es fumar siempre fuera de la casa, ¿sí? Para que el bebé no sea un fumador pasivo. ¿Y es útil la leche materna? Bueno, como dijimos, la leche materna es fundamental, ¿sí? No es solamente útil, es fundamental para disminuir los riesgos, ¿sí? La leche materna es un gran protector, ¿sí? Básicamente por 3 razones, ¿sí? La leche tiene una capacidad antiinfecciosa, ¿sí? Que hace que el bebé no tenga muchas veces o tenga mucho menos riesgos de cuadros respiratorios. Bien. Después, la succión de los lactantes resulta muy importante porque los músculos de la boca, de la mandíbula inferior, desarrollan mayor tonicidad, mayor fuerza que cuando el bebé amamanta, ¿sí? Que cuando lo hace con el biberón, que básicamente no tiene que hacer un trabajo importante. Entonces,
Para que tengan una idea, el tamaño de la vía aérea, el diámetro de la vía aérea, de la faringe, depende del tono de esos músculos, con lo cual, cuanto más tono tengan, más grande va a ser la vía aérea. Y los bebés que amamantan del pecho de la mamá tienen una mayor tonicidad en los músculos de la nuca, con lo cual constantemente se pueden estirar, ¿sí?, y extender la vía aérea. Y eso puede beneficiar la capacidad del bebé de respirar sin dificultades al dormir. Y después tiene muchas implicancias, digamos, desde el punto de vista psicosocial, ¿sí? Hay una gran asociación en la lactancia materna y que el bebé esté dentro del cuarto con los padres. Y eso también se ha visto, como dijimos, no en la misma cama, sí en el mismo cuarto, con lo cual eso también ayuda. Como dijimos, el sueño seguro es responsabilidad de todos, ¿sí? Es muy importante informarse, ¿sí? Sobre todo, como dijimos, porque con los años han ido cambiando estas cosas y nos ha pasado muchas veces mamás que por ahí tienen hijos más grandes, de 15, 16, 17 años, que las indicaciones eran distintas, ¿sí? Entonces, es importante muchas veces actualizarse con las nuevas recomendaciones. Y con cualquier duda, como ante todo, siempre es importante consultar, ¿sí?, con su pediatra, ¿sí?, con su médico. Vamos a hacer un pequeño resumencito, ¿sí?, para destacar, digamos, el mensaje principal de la charla con un video. Así después pasamos al segundo tema, que es el RCP para padres. Es un video que grabamos para mostrar cómo son las posiciones adecuadas. A todos. Este es un video muy sencillo para repasar un poquito las pautas que estuvimos charlando durante este encuentro de sueño seguro. Como les decía al principio, en la cuna no tiene que haber nada. ¿Sí? Hay que retirar cualquier nidito, chichonera, huevitos cuando el bebé está despierto, nada de celulares, ¿sí? Ningún tipo de juguete. Recordemos, el colchón más bien finito, durito, que se acople lo ideal, lo más firme que puedan, sin dejar espacio, ¿sí?, en el colchón, con una sabanita cubriendo. A ver si silenciamos los micrófonos. Bien, el bebé lo vamos a posicionar, como estuvimos diciendo, boca arriba, bien, sin gorrito en lo posible, ¿sí?, tratando de que los pies toquen el borde de la cuna, practicuna, cuna colecho, donde fuera que vaya a dormir, bien, para que no se pueda desplazar hacia abajo, bien. Ropa cómoda, de algodón, si es una sola pieza, mejor, bien. Vamos a cubrirlo con una mantita. Esto obviamente va a depender de las características del hogar, del frío que haga y demás, siempre cubriendo el pecho y dejando los brazos afuera. De esta forma. Pasando por debajo del colchón. En esta posición. Los brazos dejándolos siempre afuera, sin el gorrito. Tratar en lo posible de que el ambiente esté libre de humo, no fumar dentro de la habitación, tratar de en lo posible no fumar dentro de la casa, donde vaya a dormir el bebé. Y una vez que tengamos ya la lactancia instalada, después de los primeros 5 o 7 días, otra de las pautas de sueño seguro es la utilización de chupete, que se puede utilizar sobre todo para dormir. Esta sería la posición ideal, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, vamos a agradecer a Mili que participó del video. Bueno, esta es la última foto que les quería mostrar, ¿sí?, que es la misma que ya habíamos mostrado en la presentación previa, que es las pautas, 5 o 6 pautas que se tienen que llevar a casa, y con eso ya, digamos, damos por finalizado el primer tema, que es sueño seguro. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme.
Si no, pasamos al segundo tema, que es RCP para padres, que es un tema un poco más largo. De mi parte no, gracias. Bueno, perfecto. ¿Se entendió bien? Cualquier duda, igualmente si surge algo, lo charlamos al final. Yo para que por ahí después ya ahora nos metamos en el tema de reanimación cardiopulmonar y es un poquito más largo. Bueno, el tema de las almohadas es un tema de discusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vio que el mayor riesgo de estos cuadros, como dijimos, es entre los 2 y los 4 meses. Con lo cual, la mayoría de las veces uno no recomienda almohadas, ¿sí? Casi nunca, digamos. En ningún pediatra es raro que les diga, bueno, sí, a partir de tal edad podés usar almohadas. En lo posible, uno va a retrasar su utilización lo máximo que pueda, ¿no? No le va a afectar al bebé, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Martín, Sí. Recordarles a los papás que no hay mucha evidencia, porque a veces prefieren antes de la posición boca arriba para dormir la posición de costado. Y la verdad es que no hay mucha evidencia que muestre que la posición de costado es efectiva. Dice que tienen, como vos dijiste, un poco de temor en ponerlos boca arriba, pensando que se pueden aspirar, y prefieren la posición de costado. Claro, sí. Muchas veces, bueno, como dijo la doctora Marisol, el bebé, cuando uno lo posiciona boca arriba, puede tender a lateralizar la cabeza y eso es algo común, digamos, en todos los bebés porque el peso de la cabeza es mucho mayor con respecto al del cuerpo. Entonces, al poner una posición de costado, ¿sí? O lateralizando la cabeza, no se ha visto que eso disminuya el riesgo de aspiración, pero para los padres a veces es una seguridad más, ¿sí? Le da un poco más de seguridad y sigue siendo una posición bastante segura, ¿sí? Así que eso también está bueno remarcarlo. Y después, bueno, otra de las cosas que ahora en invierno nos consultan y es que, como ven en el gráfico, muchas veces la Sociedad de Pediatría lo que recomienda es dormir sin gorrito. Y eso, bueno, uno lo tiene que adaptar obviamente a la realidad de cada hogar, ¿sí? En estas épocas de invierno, de mucho frío, si el ambiente es muy frío, bueno, nada, el tema del gorro a veces es necesario. Y eso también es otra consulta que nos hacen a veces en el hospital, antes del alta. Bueno, vamos a seguir, si no hay ninguna pregunta más, con el siguiente tema de la charla, que es reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Este es un taller para padres que fue brindado por el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? En conjunto con UNICEF, en el marco de la Semana del Prematuro que se celebra todos los años a partir del 17 de noviembre. ¿Por qué dentro del marco de la Semana del Prematuro? Porque los bebés que nacen prematuros y antes de tiempo muchas veces tienen un mayor riesgo de presentar alguna situación como las que vamos a describir, cambios de color, episodios de apnea cuando dejan de respirar. Pero bueno, es otra de las cosas importantes que cuanto más gente la sepa, mejor, ¿sí? Y esto es algo válido no solamente para la reanimación cardiopulmonar en lactantes, sino la reanimación cardiopulmonar en general. El RCP básico, tanto para lactantes, para pediátricos como para pacientes adultos, es algo que la sociedad debería de a poquito ir familiarizándose, ¿sí? Está bueno que todos lo sepamos hacer. Con respecto puntualmente a la RCP, lo primero y principal que uno tiene que saber es a quién acudir, ¿sí? Siempre es importante saber a quién pedir ayuda. Y esto es algo que se repite en todos los cursos de reanimación cardiopulmonar. Bien, uno lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda. Entonces es importante, ¿a quién hay que llamar? Bueno, al 911, ¿sí? O al 107 son los números muchas veces de referencia. Conocer la dirección en donde uno está, eso también es importante, o algunas características de la ubicación en donde está, si no hay una numeración,
Bueno, vivo al lado de la verdulería, al lado de una cancha de fútbol, al lado del hospital, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a hacer las maniobras básicas de RCP. ¿Cuáles son los pasos que tiene la reanimación básica? Uno lo primero que tiene que ver es ver al bebé, ¿sí? Como dice ahí, chequear el estado del bebé. Una vez que uno ve al bebé, y esto también es importante, si uno está, ahora vamos a ver distintos escenarios, ¿sí? Si uno está solo, lo primero que tiene que hacer es activar el sistema de emergencias, ¿bien? Porque de esa manera uno va a ganar mucho tiempo valioso en el tiempo que tarde en venir el sistema de ayuda, de emergencia, ¿sí? El sistema sanitario. Y a partir de ahí, una vez que uno ya activó el sistema de emergencias, puede empezar concretamente con las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, que consisten en compresiones torácicas y ventilación. Ahora vamos a ver una serie de imágenes de cómo se tienen que hacer estas acciones, ¿sí? Y si hay más de una persona, porque uno puede estar con con padre, madre, hermano mayor, familiar, vecino, lo que fuera, uno se tiene que encargar de quedarse con el bebé y tiene que dar una orden directa a alguna persona que esté alrededor para que llame al sistema de emergencias, ¿sí? Para que active el sistema de emergencias. Pero esto es otra de las cosas que siempre se hace mucho hincapié. Tiene que ser una orden directa, ¿sí? Vos llamás al 107. Si está el papá o la mamá, bueno, uno se queda con el bebé y vos, mamá, llamás al 107, ¿sí? O al 911. Con respecto a la persona que se queda con el bebé, ¿en qué consiste chequear el estado del bebé? Bueno, cuando nosotros hacemos referencia a chequear el estado del bebé, hacemos referencia a verlo, ¿sí? Básicamente tenemos que ver el color del bebé, la respiración del bebé y la postura del bebé, ¿sí? Uno lo primero que hace es ver que el sitio donde esté, ¿sí? Sea una zona segura, sea un lugar seguro. Esto es algo que también se repite en todos los cursos de reanimación cardiopulmonar. Primero, fijarse que el lugar en donde voy a estar sea seguro, porque si no, eso va a poner en riesgo no solamente al bebé, sino a la madre o al padre que esté con ese bebé, ¿sí? Entonces, primero, un lugar seguro. Hay que colocar boca arriba al bebé sobre una superficie bien iluminada y firme. Básicamente, lo mejor es el piso, ¿sí? Esto también es importante. No hay que usar una mesa, porque aunque parezca una pavada, una tontería, el bebé se puede caer de la mesa, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre es el piso, ¿sí? Sacarle la ropita y, como dijimos, evaluar esas cosas, el color, la respiración y la postura, ¿sí? Ahora vamos a ver. Si uno inicialmente lo quiere estimular, esto no difiere mucho de una estimulación que hacemos los médicos cuando el bebé nace, que le tocamos la planta de los pies, ¿sí? Son movimientos firmes en la planta de los pies, ¿bien? Para generar dolor, ¿sí? Molestia. Después de estimularlo, como dijimos, lo que hay que hacer es valorar esas tres cosas que describimos: el color del bebé, la respiración del bebé, ¿sí? Y la posición o la postura del bebé. Estas tres cosas se hacen en simultáneo, ¿sí? Cuando uno lo ve. Entonces, con respecto al color, el bebé normalmente tiene un color rosado, ¿sí? Puede ser variable, ¿sí? Más o menos rosado. Algunos bebés con los días, y esto también es bastante frecuente, se pueden poner un poquito amarillitos, sobre todo en la cara. Eso se llama ictericia y es normal. Lo que el bebé nunca puede tener es un color, sobre todo en los labios, pálido, violáceo o azulado, ¿sí? Este color sí lo pueden llegar a ver los primeros días en la manito o en los pies, y es normal, pero nunca en la cara, ¿sí? O en el pecho. Esos son los lugares donde uno tiene que ver el color, en los labios y en el pecho. La respiración, bueno, ver si el bebé respira, si tiene movimientos de respiración con el pecho, con la panza o no. Y la postura del bebé. Cuando nosotros hablamos de postura, ustedes van a ver que cuando agarran al bebé, el bebé en general tiene un cierto lo que llamamos tono,
¿sí? Siempre el tono de la cabeza es menor, por eso la cabeza cuando uno lo levanta se va un poquito hacia atrás, pero no es un tono blando. Siempre el bebé tiene una cierta, lo que llamamos flexión de los miembros, ¿sí? Tanto superiores como inferiores, de las manitos los bebés se las tienden a llevar a la cara, a la boca. Entonces es raro encontrar un bebé con las manos, cuando uno lo pone en el piso, sobre el piso. Siempre están en el pecho, ¿sí? O en la cara. Hay que ver si está blando, si está flojo, eso no es normal, ¿sí? Estas son cosas que uno hace o debería hacer rápido, ¿sí? En los primeros segundos que se ve el bebé. Bueno, en lo posible, tratar de no demorar más de 10, 15 segundos en ver estas cosas. Esta es una diapositiva que muestra la posición adecuada, ¿sí? Lo único que habría que cuestionar es que lo está haciendo en una mesa, ¿sí? Eso no se debería hacer, lo ideal es hacerlo en el piso. Pero, como ven, es una superficie dura, bien iluminada, y ahí lo que está evaluando es el pecho, junto con la cara, los labios, viendo el color, la respiración y la postura del bebé. Y esas son las tres cosas que uno ve. Acuérdense, color, respiración y la postura, ¿sí? Es lo más importante. ¿Cómo lo estimulamos? Como dijimos, hacemos movimientos a nivel de presión, ¿sí? Sobre la planta de los pies para tratar que el bebé llore, ¿sí? O se mueva, ¿bien? Esa es la mejor forma de estimularlo, ¿sí? En la zona más sensible. Y después vamos a pasar a ver qué hacer, ¿sí? Ahí hay una pregunta, el RCP se realiza cuando el bebé nace. Bueno, el RCP que se hace cuando el bebé nace, lo hacen los médicos, ¿sí? Los médicos pediatras, los médicos neonatólogos que reciben al bebé. Este tipo de RCP para padres son situaciones hipotéticas que estén los papás con los bebés en la casa, ¿sí? Ya en una situación doméstica, ¿bien? Ya después del alta. ¿Sí, Ludmila? No, de nada. Con respecto entonces a las posibles situaciones en las que podemos encontrarnos, bueno, puede pasar que estemos acompañados, puede pasar que estemos solos con un celular o solos sin celular. Son los tres escenarios, digamos, más frecuentes o probables. Obviamente uno a veces no puede abarcar toda la posibilidad de escenarios que pueden pasar, ¿sí? Estas situaciones. ¿Por qué? Porque les puede pasar en cualquier lado, ¿sí? Entonces, a veces es difícil abarcar todas las situaciones, pero bueno, tratamos de las más frecuentes, ¿sí? O qué hacer en cada situación. Si estamos acompañados, como dijimos, lo primero que tenemos que hacer es pedir al acompañante, ¿sí? Sea padre, madre, vecino, abuela, tío, quien fuera, de una forma directa, que llame al servicio de emergencias, a una ambulancia, ¿sí? Al 911 o al 107, ¿sí? Como dice ahí, es una orden precisa y directa a esa persona en particular. No sirve muchas veces que digan, bueno, que alguien llame a la ambulancia, porque muchas veces nadie lo termina haciendo, ¿sí? Sobre todo cuanto más gente hay, peor es. Eso parece mentira, pero es así. Cuando esto pasa en la vía pública, puede haber 5 personas y ninguna por ahí llamó a la ambulancia. ¿Por qué? Porque están todos, digamos, tratando de asistir al bebé, ¿sí? Ese es el primer error. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar una orden directa a la persona en particular para que llame al servicio de emergencias. Después, la persona que se queda con el bebé puede empezar a hacer el masaje cardíaco. Pero para todo esto ya se activó el sistema de emergencia. Entonces es tiempo que uno va ganando, ¿bien? Bueno, si estamos solos, ¿sí? Con un celular, aunque parezca algo contranatural, lo primero que tenemos que hacer es llamar a la ambulancia. Porque una vez que llamamos a la ambulancia, lo podemos dejar con el celular en manos libres o en altavoz, y ahí hacemos las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Podemos ver al bebé, ver el color, ver la respiración y ver la postura. Son las tres cosas, recuerden, que tenemos que ver. Y al mismo tiempo podemos estar hablando con la gente del servicio de emergencias y que muchas veces nos puede dar ayuda, digamos, de qué hacer cuando uno en la desesperación no sabe qué hacer, ¿sí? Y después
comenzamos también con el masaje cardíaco, ¿sí? Entonces llamamos a la ambulancia y lo ponemos en el altavoz. Y si estamos solos y no tenemos un teléfono celular, que también puede pasar, bueno, acá lo que se hace es el único momento en que uno puede empezar a trabajar con el bebé, ¿sí? Lo que se conocen como 5 ciclos de RCP. Ahora vamos a ver en qué consiste cada ciclo y cómo se hace. ¿Sí? Se pueden hacer 5 ciclos, pero no podemos, digamos, estar indefinidamente haciendo RCP al bebé, porque muchas veces estamos perdiendo tiempo. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer son esos 5 ciclos como para de alguna manera ayudarlo, asistirlo, pero en algún momento tenemos que o irnos del lugar donde estemos, ¿sí? A buscar a alguien que tenga un celular o un teléfono fijo, quien fuera, y buscar ayuda. Bien, si estamos solos en el domicilio y sin nadie, bueno, hay que salir a buscar ayuda. Bien, porque como les digo, es muchas veces tiempo que uno invierte, bien, en buscar ayuda. Y después sí, continuamos con el RCP. Bueno, ¿en qué consiste el RCP? Básicamente consiste en compresiones torácicas, como dijimos, y ventilaciones. Las compresiones torácicas lo que van a lograr es mantener la función cardíaca, ¿sí? Cardiovascular, ¿sí? Lograr que la sangre vaya del corazón a todo el cuerpo. Esa es una de las funciones básicas que logramos hacer con el RCP. Y para esto es muy importante cómo hacemos el masaje cardíaco, ¿sí? El masaje cardíaco, lo que hay que hacer, ahora vamos a ver la foto, ¿sí? Si quieren, vamos viendo la foto, ¿sí? Que es más gráfico. Entonces, lo que hay que hacer es colocar los dedos índice y medio sobre el esternón del bebé, ¿sí? Ahí les marca, el esternón está ubicado en el centro del tórax y la posición a donde tenemos que poner los dedos es en una línea que trazamos entre las dos tetinas, ¿sí? Es una línea intermamaria. Entonces, ahí, esa es la posición adecuada, justo por debajo de la línea entre las dos tetillas, ¿sí? Ahí es donde uno tiene que hacer presión, ¿sí? Ir presionando con la punta de los dedos, bien, como ven en la foto, ¿sí? Uno siempre tiene que estar sobre el pecho del bebé. ¿Cómo es la frecuencia, ¿sí? De las compresiones? Bueno, son de 100 a 120 compresiones por minuto. Bien, 100 a 120 compresiones por minuto, ¿sí? Son básicamente 2 compresiones por segundo, si se quiere, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el ritmo, ¿sí? Que uno tiene que tener. Y una profundidad que es variable, va a depender obviamente de cada bebé. En lo posible hay que tratar de profundizar 3 a 4 centímetros aproximadamente, ¿sí? Del pecho. Un ciclo de compresiones son 30 compresiones, ¿sí? Entonces uno puede hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, son 2 compresiones por segundo, ¿sí? Es un ritmo rapidito, ¿sí? El que tiene que seguir haciendo. Bien. ¿Qué cosas son importantes a tener en cuenta cuando porque uno lo que más puede demorar es en ubicar el sitio adecuado para hacer la compresión? Y esto es lo más importante, ¿sí? Uno tiene que hacer las compresiones en el lugar adecuado, ¿bien? Porque si no, la idea de las compresiones es justamente comprimir el corazón. Si uno lo hace en cualquier lado, no va a comprimir el corazón o no va a ser tan efectivo. Por eso es que una vez que uno encuentra el lugar adecuado, uno se tiene que quedar en ese lugar. No tiene que despegar nunca los dedos del pecho del bebé. Esto es muy importante. Nunca tiene que suspender el masaje cardíaco por más de 10 segundos. Eso también es importante para lograr una buena circulación de la sangre. Y los dedos, como ven en la foto, tienen que estar perpendiculares a la superficie del tórax. Después de un cierto tiempo, obviamente, se puede cansar, ¿sí? Se puede cambiar de mano a veces, ¿sí? No es lo ideal, pero en algunas situaciones, ¿sí? Lo ideal es no despegar nunca los dedos del pecho del bebé.
¿Sí? Esta es la foto más importante. ¿Por qué? Porque el lugar adecuado de la compresión es casi el 50% o más del masaje cardíaco adecuado. Y después el ritmo de las compresiones y la profundidad. Bueno, esto es lo que... Sí, perdón, no la vi. No la vi. Bueno, sí, a ver, en los bebés que son muy grandes, digamos, ¿por qué? Porque un bebé de 38 semanas capaz que puede pesar 2,5 kilos o puede pesar 4,5 kilos, ¿sí? Entonces, si esta posición no logra comprimir el bebé o el bebé es muy grande, no sé si me ven el video. ¿Se ve ahí? No. ¿Me ven a mí? ¿Me ven el video? Sí, se ve. Sí, se ve, listo. Bueno, la posición de las manos... Se ve. Ah, ¿se ve? Listo. Bueno, aguárdame un segundo, ¿eh? Porque esto no estaba previsto. Bueno. Bueno, tuve que ir a buscar a otro actor, ¿sí? De mi hija. Bueno, lo que pueden hacer si el bebé es muy grande es agarrarlo con la palma de la mano y el dedo así, esta mano de la parte de atrás, así, ¿sí? Esta sería la espalda, y en el frente uno puede posicionar los dos dedos pulgares en el mismo lugar que estuvimos indicando las compresiones, ¿bien? En la línea intermamilar, en el medio, que es donde está el esternón, y presionando 3-4 centímetros, con el mismo ritmo. Bien, esta es una posición que nosotros generalmente utilizamos en los RCP avanzados. Bien, pero bueno, es otra posición, generalmente en los bebés más grandes es un poco más cómoda para poder comprimir el tórax de la manera adecuada. ¿Sí? Se llega a ver ahí los dos dedos pulgares en la línea intermamilar, en el centro, en el esternón, y el resto de la mano en la espalda, ¿sí? Para afirmarse. Bien, esa es otra posición que también está descripta. ¿Sí? Después, las pautas son las mismas, ¿sí? No despegar nunca los dedos del pecho, no suspender el masaje por más de 10 segundos y tiene que ser perpendicular a la superficie del tórax. Es importante la superficie en donde se hace el masaje. Si uno lo hace sobre un colchón, es menos efectivo. ¿Por qué? Porque no está logrando una superficie rígida, ¿sí? Entonces, siempre lo mejor, como les digo, es el piso para trabajar, ¿sí? Es lo más seguro. Bueno, como dijimos, después de 30 compresiones hay que valorar si el bebé se recupera o no. Bien, si uno después de 30 compresiones, que como dijimos, si son 2 compresiones por segundo, van a ser nada, 15 segundos, ¿sí? Como mucho, 15, 20 segundos como mucho. Si no se observa que el bebé se recupera, entonces ahí lo que uno tiene que empezar a hacer es incorporar a la secuencia de compresiones la respiración, ¿sí? La respiración que en los bebés es boca a boca, ¿sí? Boca-nariz en realidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La boca del reanimador tiene que ocluir la boca y la nariz del bebé. Y acá les dan la secuencia recomendada, que son 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿sí? Esto es lo más importante como para uno recordar, ¿sí? ¿Cómo es que tiene que hacer la respiración? Bueno, lo mismo, les voy a mostrar la foto que es más gráfica, ¿sí? Así, para recordar. Lo primero que hay que hacer es colocar la cabeza del bebé con el cuello bien estirado para atrás, ¿sí? En una posición, lo que llamamos posición de olfateo, ¿sí? No tiene que estar la cabeza hiperextendida, ¿sí? El bebé mirando hacia atrás no sirve, y tampoco flexionada, como ven en la foto, ¿sí? La posición adecuada es la nariz y el mentón en una línea, digamos, casi paralela. ¿Bien? Mantener la boca entreabierta. La boca de la persona que va a hacer la reanimación tiene que tapar la nariz y la boca del bebé.
eso es importante. Si el bebé fuera muy grande, la boca de la persona que reanima tiene que cubrir la boca del bebé y la nariz se tiene que tapar con los dedos del reanimador para evitar que el aire que nosotros le damos con la ventilación se vaya por la nariz. Bien, entonces, la posición, recuerden, esta posición se llama posición de olfateo, ¿sí? La nariz y el mentón en una misma línea, como ven en la foto. Esa es la posición adecuada. Acá vemos cómo inicia la secuencia de ventilación. A veces una duda que surge es cuánto tiempo ventilar y cuánta cantidad. Bueno, esas son cosas a veces muy difíciles de establecer, ¿sí? Uno cuando está ventilando, y esto ya es un poco más complejo, lo que tiene que ver es al mismo tiempo, en lo posible, el pecho del bebé, ¿sí? Entonces, la cantidad de aire que tenemos que dar es la necesaria para que el pecho del bebé se levante, se mueva, ¿sí? De esa forma nosotros vamos a tener casi la certeza de que está llegándole la cantidad adecuada de aire. Y si uno no logra mover el pecho del bebé, levantar el pecho, es porque no está dándole la cantidad suficiente de aire, ¿sí? De oxígeno. Entonces, hacemos las compresiones cardíacas. Después de llegar a las 30 compresiones, damos 2 respiraciones y vemos si el tórax del bebé se eleva. ¿Cuánto dura la respiración? Bueno, dice 1 segundo, eso es variable. Después de las 2 respiraciones hay que volver a colocarse para dar las 30 compresiones cardíacas. Y esto se mantiene indefinidamente hasta que se ve mejoría del bebé o hasta que llega la ambulancia. Por eso es que, volvemos a recordar, es tan importante que alguien haya dado aviso a la ambulancia para que todo este tiempo sea tiempo ganado en que venga la ambulancia, ¿sí? A partir de ahí, uno puede seguir trabajando, ¿sí? Con el bebé. Entonces, 30 compresiones, ¿sí? Si vemos que el bebé no empieza a llorar, no cambia el color, no mejora el tono, después de esas 30 compresiones empezamos con las 2 respiraciones. Y así sucesivamente, 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones, 2 respiraciones, hasta que llegue la ambulancia. Bien, esto es lo ideal. ¿Qué es lo que vamos a ver, ¿sí? Como signo de mejoría? Bueno, básicamente lo que tenemos que ver son las 3 cosas que valoramos al principio. ¿Se acuerdan? Que era el color del bebé, la respiración del bebé y el tono del bebé o la postura, ¿sí? El color del bebé va a pasar de estar pálido, violáceo, azulado, a rosado. La respiración del bebé va a pasar obviamente de no respirar a empezar a tener movimientos respiratorios, a llorar incluso, ¿sí? A respirar espontáneamente o a toser, ¿sí? Y el tono, bueno, probablemente el bebé pueda empezar a moverse, ¿sí? Entonces, las 3 cosas que habíamos evaluado al principio son las 3 cosas que nos van a dar los signos de mejoría. Si no hay mejoría, ¿sí? Entonces, generalmente los errores más frecuentes son, como les dijimos, en la compresión, ¿sí? En el lugar inadecuado o sobre una superficie que no es adecuada. Por ejemplo, en la cuna del bebé no es el lugar adecuado para hacer este tipo de maniobras. Bien, porque muchas veces esto se ve cuando el bebé está en la cuna. Entonces, nada, lo que hay que hacer es agarrar al bebé y ponerlo en el piso, en una superficie dura, rígida, ¿sí? Eso es lo más importante. Y después, con respecto a la efectividad del masaje en sí o de la respiración en sí, ¿sí? O la sincronización, ¿sí? Que a veces es difícil. Si hay signos de mejoría, ¿sí? Supongamos que nosotros hacemos estas maniobras, ¿sí? 2, 3 ciclos y el bebé comienza con signos de mejoría. Bueno, obviamente hay que esperar a que venga la ambulancia, ¿sí? En lo que se llama posición de recupero, que es esta posición que ven en la foto, ¿sí? Que es la posición de recuperación del bebé. Cuando venga la ambulancia, obviamente ese chico va a ser trasladado, ¿sí? Al hospital, ¿sí? O al centro de atención para hacerle los estudios pertinentes para tratar de explicar a ver por qué sucedió, digamos, a qué se debió este cuadro. Bien. Después, estos básicamente los
las maniobras de RCP básico, ¿sí? Para padres. Después muchas veces, ya vamos a ir terminando, una de las dudas que nos hacen es cuando el bebé, por ejemplo, se ahoga, el famoso ahogo, ¿sí? Bueno, cuando los bebés o lactantes o chicos incluso más grandes se ahogan, hay una serie de maniobras que se conocen como maniobras de Heimlich, ¿sí? Esas maniobras son las que se utilizan para desobstruir las vías respiratorias cuando hay una evidencia de ahogo, de atragantamiento, ¿bien? Y es importante hacerlas hasta que se expulse el objeto que obstruye las vías respiratorias o que haya mejoría. Bien. Bueno, básicamente, ¿en qué consisten las maniobras? Les voy a mostrar las fotos porque es mucho más gráfico, ¿sí? El ahogo es el episodio de que el bebé, ¿sí? O un bebé más grande, no necesariamente un lactante, se ahoga, deja de respirar, ¿sí? Puede tener tono, movimientos y demás, y es como que quiere largar el llanto y no puede. ¿Sí? Esto es un episodio bastante frecuente, a veces puede suceder con la leche, a veces puede suceder los chicos más grandes con algún cuerpo extraño, que tienen tono, tratan de llorar, se ponen a veces rojos inicialmente, después pueden ponerse morados, pero están despiertos, ¿sí? Distinto al episodio que describimos anteriormente de que el bebé estaba dormido, que no respiraba, que estaba pálido o que estaba a su lado y que no tenía tono, no tenía movimientos, ¿sí? En el ahogo el bebé se mueve o intenta moverse, intenta, digamos, toser, ¿sí? Entonces eso es distinto. Digo porque uno si no puede confundir a veces estos episodios. Ojo con eso. Entonces, si un bebé creemos que se está ahogando, lo que tenemos que hacer es, uno se sienta, ¿sí? Con el bebé en los brazos. Hay que colocar, como ven en la foto, el bebé apoyado sobre el antebrazo de la persona que está haciendo la reanimación, boca abajo, con la cabeza siempre más baja que el resto del cuerpo y sostenerlo de la parte inferior de la boca, ¿sí? De la mandíbula. Lo que hay que hacer en la espalda, en el centro de la espalda, con la parte de la palma de la mano, ¿sí? Como ven en la foto, 5 golpes secos entre los omóplatos, las paletas, ¿sí? En la espalda, usando el talón de la mano. Bien, 5 golpes, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, una vez que se hacen esos 5 golpes, ven ahí el talón de la mano, ¿sí? Son golpes secos, fuertes en la espalda. Una vez que hacemos eso, se da vuelta al bebé, ¿sí? Como ven en la foto, se gira sobre la mano que se utilizó para dar los golpes y ahí se hacen 5 compresiones cardíacas, iguales a las compresiones que aprendimos para la RCP básica, ¿sí? Son 5 compresiones cardíacas. Si vemos en la boca el objeto que lo estaba ahogando, se puede intentar sacar con los dedos, ¿bien? Y si el objeto no lo vemos, no fue expulsado, se vuelve a empezar con las palmadas en la espalda, ¿sí? Se vuelve a girar al bebé, boca abajo, con la cabeza por debajo del cuerpo, una de las manos en el mentón, ¿sí? En la mandíbula, y con el talón de la palma de la mano, 5 palmadas en la espalda. ¿Bien? Golpes secos. ¿Sí? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Ese ritmo. Damos vuelta al bebé y se hacen 5 compresiones torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Entonces, pueden pasar 2 cosas. Que, como dijimos, que veamos el objeto, que lo podamos retirar con los dedos, ¿sí? Y haya pasado el episodio. O que el objeto no se vea y el bebé pueda requerir entonces otro ciclo más, ¿sí? Si en algún momento sucede que el bebé deja de tener, digamos, el tono de flexión, deja de intentar llorar y es como que se queda dormido, bueno, ahí hay que arrancar con el ciclo de RCP, ¿sí? Primero llamar al sistema de emergencias, ¿sí? O si estamos con alguien, que esa persona llame al sistema de emergencias y empezar con los ciclos de RCP básico, ¿sí? Las compresiones cardíacas, 30 compresiones y 2 ventilaciones.
¿sí? Bueno, la última diapositiva, ¿sí? Como siempre dice, tener a mano el número de emergencias es lo más importante, ¿sí? Conocer la dirección de la casa es lo más importante, o por lo menos lo que siempre decimos, alguna característica de donde vivimos, ¿sí? Vive al lado de la zapatería, ¿sí? O, no sé, siempre tener en cuenta alguna dirección para que tarde lo menos posible la ambulancia y no se pierda, ¿sí? Y este es un mensaje del Ministerio, de UNICEF. La realización de la RCP ayuda a mantener la circulación, como dijimos, de la sangre en los órganos y disminuye la posibilidad de que haya secuelas a largo plazo, ¿sí? O muerte. Por eso es tan importante que cada vez más gente pueda sumarse y a aprender lo que es reanimación cardiopulmonar. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, si quieren, charlamos un poquito con las dudas que hayan quedado, ¿sí? Preguntas. Es difícil entender esto de entrada. A veces hay que ponerse a practicar con algún muñeco, algún juguete en casa. Eso por lo menos lo que hacemos muchas veces con los padres que han estado en la NEO. Siempre nuestra intención es que se puedan ir con el curso de RCP para padres hecho y tenemos, bueno, a nuestra Mili para practicar en casa. En realidad es difícil, digamos, que el bebé, si uno lo ve en esa situación, digamos, que no respira, está flácido, como dormido, no le va a generar ningún daño. A ver, en el peor de los casos, y que eso está descrito incluso cuando nosotros los médicos hacemos RCP, puede a veces haber pequeñas fisuras en las costillas, pero tengamos en cuenta que es la vida del bebé y lograr una buena reanimación puede, como dijimos, salvarle la vida. Entonces, siempre valorando los riesgos y los beneficios, es preferible empezar a hacer una RCP y que no lo necesite a no hacer nada, ¿sí? Está buena la pregunta. Mati, Sí, María. dice que a veces los papás preguntan, o sea, sin que tenga que ser una almohada, si tienen que dormir los bebitos con la cabeza sobrelevada con respecto al resto del cuerpo. Dice que a veces se quieren levantar un poquitito la parte de adelante de la pinita, dormir más en un saltadito. Perdóname, Mari, no te entendí. ¿Para dormir? Claro, dice que a veces se preguntan, que en vez de poner la almohadita, si le pueden levantar la cabecera de la cama. Y que eso no está demostrado que sirve para nada. Sí, ahora entendí. O sea, todo el colchón directamente. Toda la... Claro, dice, a veces lo sobrelevan, te preguntan, ¿le puedes sobrelevar un poquitito la parte de la cabecita o un poquitito más la capita para dormir? Sí, eso sí, a veces sí, los papás a veces nos preguntan, claro, no entendía la pregunta, cuando se eleva, digamos, todo el colchón, toda la cuna, eso sí se puede hacer, como les digo, si los papás están más tranquilos y demás, o a veces hay mucho miedo porque hay bebés que son muy regurgitadores, se puede elevar a veces todo el colchón, toda la camita, poquito. Sí, está bueno. Sí, es verdad, muchas veces nos preguntan los papás. Y otra de las cosas es remarcar la importancia que tiene hacer este curso para todos los que cuidan a los bebés. Deberían capacitarse desde las maestras de los jardincitos maternales hasta los hermanos mayores que a veces quedan al cuidado de los niñitos, de sus hermanos más pequeños. Es una charla que vamos a hacer varias veces a lo largo del año, tratando de que la comunidad se concientice sobre la importancia que tiene, ¿no? Una reanimación siempre es una situación muy crítica y más para quienes cuidan a este bebé, ¿no? Que uno como profesional activa su alarma y se pone activa y no es nerviosa la palabra, pero nos urge
salvar la vida de ese bebé. Cuando ocurre en casa, lo importante es que la familia esté preparada para iniciar una reanimación hasta como vos dijiste, la ambulancia o la persona que vaya a pedir una ayuda de esa familia. Así que es un tema súper importante, porque en toda casa donde hay un recién nacido o un lactante, las personas que están cuidándolo, que en momentos diferentes del día lo cuidan, tienen que tener este curso aprendido. Solo requiere práctica con una muñequita, sentarse tranquilo en casa, escucharlo, verlo, reverlo. Nosotros partimos de expresa con la práctica, como profesionales, y es lo que les recomendamos a los padres, ¿no? Mirarlo muchas veces, hablarlo entre la pareja, o entre quienes lo quieren hacer, les va a quitar los miedos y les va a preparar para que Dios no lo permita, pero se vean en una situación de emergencia, como puede ser esta, tener herramientas para poder tratar de resolverla lo mejor posible hasta que llegue la ayuda profesional. Así que es sumamente importante tener conocimientos de RCP en toda casa donde haya niños. También le vamos a decir a la comunidad que el boca a boca ayuda un montón, así que si hay familias que esto le van a empezar a practicar en casa y a mirar, que lo diseñen entre ellos, y que estén atentos, porque en diferentes momentos del año seguramente lo vamos a volver a repetir. Sí, gracias, Mane. Sí, la verdad que es un tema muy importante. A veces es difícil encontrar buena información, ¿sí? En internet, en las redes. Entonces, eso también es importante, ¿sí? No es algo que uno a veces pueda encontrar accesible o fácil. Y bueno, sí, como le decía Mari, esto, digamos, no es que uno lo aprende y listo, ya está, lo sabe hacer y lo va a hacer cuando lo necesite. Obviamente, uno en esa situación, lo importante es poder hacer algo, ¿sí? Y cuando uno hace algo, hacer algo bien. Bien, no entra en tratar de no desesperarse en lo posible, pero bueno, obviamente es una situación muy angustiante, pero es importante estas charlas que se difundan, porque como dijo la doctora, cuanto más gente lo sepa hacer, mejor, porque puede tocarte no a tu hijo, puede tocar a un vecino, ayudarlo, puede tocar a un primito, a quien fuera. Entonces, cuanto más gente sepa qué hacer, mejor, ¿sí? Mejor. Y bueno, sí es importante el tema de las consultas, las prácticas. Estas charlas las vamos a ir repitiendo, sí, a lo largo del año, porque está bueno la difusión. Y siempre estamos abiertos a cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que quieran hacernos. Bueno, ahí dejó Paula, nuestra encargada de redes, en la dirección del Instagram del Servicio de Pediatría de Mar de Ajó. Así que tanto esta como para el resto de las charlas pueden comunicarse a través del Instagram o del Facebook. Y bueno, vamos a ir contestando las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su atención. Y bueno, cualquier cosa estamos a su disposición. No sé si quiere agregar algo más. Lindísima charla, Mati, gracias. Nos estamos viendo. Dale, Mari, recordame, la próxima charla es en 2 semanas, ¿verdad? Para que la próxima charla ya es dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es la primera semana de agosto. Va a haber 3 charlas importantes con la comunidad. Una es sobre lactancia, posiciones para amamantar de manera exitosa. La segunda va a ser de mitos, todo aquello que creemos erróneamente con relación a la lactancia, y que a veces nos hace que la lactancia no sea una experiencia placentera ni correcta. Y la tercera es también en referencia a la lactancia, pero la preparación de la lactancia desde el embarazo, o sea, de manera antenatal, antes de que el bebé nazca. Esta es primera semana de agosto, son 15 días, lunes, martes y miércoles a las 19. O sea, aprovechando que es la semana de la lactancia, ahí va a ser como más intensivo. Vamos a charlar 3 días seguidos con la comunidad sobre
un tema que creo que es fundamental también, que es una herramienta de prevención de un montón de enfermedades, y como vos dijiste, el NAPI tiene connotaciones de apego, de afecto, entre mamá y bebé, entre mamá, bebé y papá, así que es sumamente importante. Primera semana de agosto, lunes, martes y miércoles a las 19 horas. Sí, primera semana de agosto, lunes, miércoles y viernes, 19 horas. Lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles, 19 horas. Correcto. Bueno, buenísimo. Bueno, ya están las invitaciones hechas. Así que bueno, nada, agradecemos a todos y un saludo grande para todos. Nos estamos viendo. Cualquier duda, cualquier consulta por el Facebook. Chao, chao.